Hablaremos esta noche de Élisée Maclet, que era un personaje extraño de Montmartre. Vivió allá a fines del siglo XIX, comienzos del XX, cuando en el barrio de Montmartre caminaban infinidad de artistas geniales. Como la película de Woody Allen, que Algo así, estaban todos sí, por ahí. pero hay varias épocas, ¿no? En la película de Woody Allen, pero bueno, más o menos por ahí. Y dice el cronista que no se sabe si Élisée era un ingenuo o si era un experto en utilizar una pretendida rusticidad, ¿no? Detrás de la cual a lo mejor se escondía una gran astucia. Esta pregunta se suele formular casi retóricamente cada vez que alguien parece demasiado elemental en su pensamiento. Pero bueno, digamos que Maclet era pintor, así que estamos hablando de pintores. Había llegado a Montmartre desde Lyon en Santerre, un pueblo en la Picardía francesa. Allí su padre era obrero agrícola y Élisée había viajado a París porque su médico le había recomendado que lo hiciera para restablecerse de la forunculosis, no de la tuberculosis. París es uno de los peores lugares para restablecerse de la tuberculosis, pero según parece es buenísimo para restablecerse de la forunculosis. ¿Qué influencia tiene la locación del enfermo en la forunculosis? Es cosa que no sabría yo decir. Se creía en aquel entonces que el aire de Montmartre era beneficioso. Ya en París trabajó como cocinero en varios lugares, conoció a Toulouse-Lautrec, quedó admirado, empezó a dibujar, tenía alguna facilidad, ¿no? Entonces consiguió trabajo en una fábrica de camas que presentaba ornamentos pictóricos en los respaldos. Te vendían una fábrica de camas que te pintaba adorno en el respaldo. Y los pintaba este tipo, Élisée Maclet. Después fue jardinero en el Moulin de la Galette, una sala de baile con espacios al aire libre que él cuidaba. Entonces cuidaba los pensamientos, no quiero decir aquella cadena de razonamientos, sino las flores que se llaman así, y también los alelíes, las cuidaba con enorme devoción. Y en aquellos jardines se instalaban unas mesas y en las noches agradables la gente morfaba ahí. A Maclet se le fijó una identidad, fue el jardinero de Montmartre. Andaba siempre con un traje blanco, un delantal verde y un sombrero de paja. Y cuando no estaba trabajando también andaba vestido así. Pero también se lo veía con un pincel en la mano, aunque el traje fuera de jardinero. Y cuando se le preguntaba cuál era su profesión, respondía: pinto y cuido flores. Parece que Maclet era muy supersticioso y muy crédulo. Por empezar, creía ser alumno de una aparición del difunto pintor de escuela Puvis de Chavannes, que se le había aparecido. Parece que un día un señor distinguido, vestido con levita, sombrero de copa y con decoración de la Legión de Honor, se había detenido en el mismo lugar donde pintaba Maclet, y con cierta condescendencia el desconocido le había dado algunos consejos. Con eso bastó para que Maclet llegase a la conclusión de que el que le había dado las indicaciones era el fantasma de Puvis de Chavannes, que había muerto 8 años antes y que lo había adoptado como alumno post-mortem. En una ocasión, los amigos, que claro, a favor de su credulidad, le hacían muchas bromas. Y entonces agarraron un tipo cualquiera, un tal Pajol, y lo hicieron pasar por Cézanne. Y en realidad lo que hacía Pajol era tirar las cartas a las porteras, pero bueno. Se disfrazó de Cézanne y Maclet conversó con el tipo durante toda una tarde sobre la mezcla de colores. También le hicieron creer que había aparecido la figura del escritor François Villon, y Maclet lloró y pidió a este nuevo fantasma que le recitara algo. Y nunca se enteraba de la verdad, porque incluso cuando sus amigos le confesaban que lo habían engañado, él no aceptaba esta confesión. Nunca tenía plata. Mac Jacob, que
de quien hemos hablado aquí, siempre caritativo, le daba asilo. Parece que allá por las 11 de la noche, cuando Jacob se iba a participar en la adoración perpetua ahí en el Sacré-Cœur, Maclet se acostaba en la cama del propio Jacob, ¿no? Y a veces, para no perturbar su sueño, Jacob volvía, lo veía polillando ahí, y se iba a dormir al Sacré-Cœur. Eran toda gente muy pobre, muy pobre. La pintura de Maclet pasó de las flores, de los respaldos, de las camas, a los paisajes de Montmartre pintaba. Algunos decían que era pintura reiterativa, pero bueno. Bueno, el propio biógrafo de Maclet dice que era una pintura grosera y con una gran pobreza de confección. Bueno, si el que te escribe la biografía habla así, calculá. Los mejores trabajos de Maclet eran copia de la obra de Utrillo, Maurice Utrillo, y trataba estos temas a partir de las postales. Se compraba las postales de Utrillo y las copiaba, como hacemos tanto, ¿no? A ver un momento. Sí. ¿Quién es? Hola. Se ha producido un llamado de uno de los integrantes Claro, de este lugar, un llamado que seguramente no previó este muchacho. no previó, porque uno vio que si tiene el celular en el pantalón, Sí. usted mueve la rodilla, Chau. A mí a hace veces un cuando llamado. me tocan, Sí, llama, es un peligro. claro, llaman a otra persona, Así que tenemos certeza que hay un integrante de este programa moviendo la rodilla en este momento. probablemente. Bueno, Sigamos. hemos dicho que Maclet copiaba a Utrillo. Ustedes han visto las pinturas de Utrillo, también son un poquitín reiterativas, pues son paisajes urbanos, muy bonitos, pero siempre edificios, mucha ventana, en fin. Y este las copiaba. Y Max Jacob, su amigo, lo alentaba, por lo que en parte era responsable por estos plagios, digamos. Y Maclet se peleaba con quienes lo acusaban de plagiario, que eran todos. Bien. Pero algunos, cuando supieron que Maclet podía pintar como Utrillo, lo utilizaron para hacer falsificaciones. Pensaron que los aficionados ignorantes no sabrían diferenciar sus pinturas de las del verdadero Utrillo y lo contrataron a Maclet y lo pusieron a trabajar. Bueno, y pintó y vendió cientos de piezas y en realidad las ganancias se las llevaban los macanudos que lo protegían. Jamás firmó ninguna. A los más ingenuos se las vendía como obra inédita de Maurice Utrillo y cuando los mercaderes hicieron suficiente dinero, lo abandonaron. Y Maclet siguió en su extrema pobreza y tuvo una sola oportunidad en su vida. Y esta oportunidad fue quizá la causa de su caída final. Un día golpearon la puerta de su buhardilla en la Rue Durantaine. Era la tarde. El que golpeaba era nada menos que Henry Ford. Henry Ford, de los autos, que había visto la obra de Maclet y le había gustado. Elisée, asustado, poco acostumbrado a los elogios, le dijo que él en realidad era un imitador mediocre y que poco valía la pena lo que podía ofrecer. Pero Ford, después de haber observado la obra, eligió 5 pinturas. Y en el momento de pagar, se equivocó Ford. Maclet le dijo una cifra y Ford escuchó 10 veces más o 20 veces más, no sé. Y sacó la plata y se la dio, no sé si 25.000 francos, algo así. Hizo un cheque. Agarró los cuadros y se fue. Y te quedó ahí con una guita que nunca había visto. Y quedó trastornado por tanto dinero. Volvió al Moulin de la Galette y entró a escabiárselo todo. Y se chupó las 25 lucas. Festejó tanto que tuvo que ser internado para una desintoxicación. Cuando salió, siguió festejando.
En verdad, a partir de aquel momento, el momento en que le vendió los 5 cuadros a Henry Ford, no volvió a hacer nada bueno. Vivía en el hospital. Y a cada regreso, después de juergas incesantes con la guita de Ford, ya no hizo más que mamarrachos informes. Y sin embargo vivió hasta los 80 años en Montmartre. Murió, después de todo, ya en nuestro tiempo, en 1952. Llegó a conocer este mundo, ¿no? El mundo en que vivimos hoy. Y se lo ha recordado alguna vez como el utrilio de los pobres. Si fuéramos proclives a las moralejas, aconsejaríamos evitar los golpes de suerte y las visitas de Henry Ford a nuestras casas, ¿no? Para comprarnos cuadros especialmente, ya que podríamos conjeturar que todo aquel que es visitado por Henry Ford después termina haciendo mamarrachos e intoxicándose. Pero no, muchas personas han sido visitadas por Henry Ford y no han terminado intoxicados. Bueno, esto tampoco demuestra nada, ahora que pienso, ¿no? Nada demuestra nada. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al pobre Elisée Maclet y a los juerguistas de aquel entonces de Montmartre, que gustaban de hacer creer cosas, se hacían pasar por aparecidos, y por cierto, a Puvis de Chavannes, que a lo mejor verdaderamente se le apareció. ¿Qué sabemos? Ser alumno de una aparición es estupendo. Ser alumno de un fantasma. Después de todo, el propio Quevedo, en su inmortal soneto, dice que él escuchaba con los ojos a los muertos. Escuchar con los ojos a los muertos. Bueno, ese era leer. Es una metáfora extraordinaria de la lectura, ¿no? Recluido en la paz de estos desiertos, de pocos pero doctos libros, bla, 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 y termina escuchar con los ojos a los muertos, es leer eso, ¿no? Y entonces muchos de nosotros somos alumnos de fantasmas, de personas que ya no están aquí, que son acaso mejores profesores que esos de carne y hueso que nos ponen unos, 12 y 13. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Elisée Maclet y no hemos encontrado ninguno. Pero como pintaba flores, se nos ocurrió homenajearlo con este lindo tango de flores que se llama Flores Negras y que va a tocar nuestro querido Juanjo Domínguez.